Bienvenidos a todos, ¿cómo están los que se están sumando? Bueno, hoy es nuestra cuarta edición de este curso. Estamos muy contentos, estamos terminando este primer segmento que estaba dedicado a todo lo que es eficiencia productiva y tecnología también. Hoy vamos a tener un seminario sobre robótica aplicada. Nos está acompañando Carolina Díaz Vaca. Ella es ingeniera, es especialista en robótica, tiene un montón de títulos, pero lo más interesante y por qué se las trajimos es porque la conocimos trabajando precisamente no solamente en proyectos, sino en el Centro de Industria X. Ella fue parte del equipo que puso más valor a este centro este año, incorporando brazos robóticos y un montón de cuestiones más relacionadas con la robótica. Así que bueno, la quisimos traer para que la conozcan y nos cuente un poquito más de todo lo que es la robótica aplicada a la industria. Así que no te quiero sacar tiempo, Carolina. El aire es tuyo, como dirían. Todos los que quieran participar, acuérdense que acá abajo tienen un botón que es de preguntas y respuestas. Pueden enviar su consulta por ahí. Y Carolina, si vemos alguna pregunta que es pertinente a tu presentación, si te parece, te la hacemos y si no, las guardamos para el final. ¿Te parece Perfecto, bien? perfecto. Bueno, adelante entonces. Bueno, nada, antes que nada, buen día, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, dame un segundo, chequear todo esto esté bien. Díganme si la ven ahí todos. No Perfecto, sé. Carolina. Ahí está. Sí, Bueno, nada, como comentó Laura, mi nombre es Carolina, yo soy ingeniera electrónica, soy doctora en automática y robótica y hace más de, no sé, 30 años que estoy en este mundo. Soy una gran friki apasionada de los robots desde hace mucho tiempo cuando no estaban tan de moda como ahora. Pero bueno, para mí todo lo que está pasando es algo bueno, y vamos a charlar un poquito de esto, de una introducción y qué es esto que está pasando, qué es este término nuevo, un poquito de Physical AI, si lo han escuchado, también vamos a ver esto. Y bueno, cualquier pregunta pertinente, como vos decís, Laura, me avisás, y si no, las vemos todas, las revisamos todas al final. Bien, yo trabajo en Accenture hace 4 años, pero como en la parte de robótica, pero como les digo, estoy en este mundo hace mucho, mucho tiempo. Mi pasión empezó en la carrera, después siguió en el doctorado y mi vida profesional siempre ha estado un poco relacionada con robótica. Eh, ¿por qué, por qué es tan importante esta conversación? Y estos son algunos números que representan un poco lo que está pasando. Yo creo que habrán visto en las noticias, en la tele, la verdad que cada vez avanza más este mundo de la robótica, cada vez se instalan más robots por año, la tasa de crecimiento cada vez es más grande año a año, y viene siendo sostenida, digamos, como que casi nunca se ha frenado, sino que viene cada vez siendo su delta de crecimiento más amplio, ¿bien? ¿Por qué nos importa a nosotros? Y hay acá hay un problema global, que es el tema de la tasa de natalidad. Esto trae aparejado eh, algunos problemas, como que en realidad no tenemos el recambio generacional garantizado. En Argentina, creo, si no me equivoco, está en 1,4. Hay países donde está mucho peor, como Japón y Corea, donde pueden ver también que pero avanza más el tema de los humanoides. Pero bueno, en realidad la falta de mano de obra va a ser un problema a mediano o largo plazo. Bien, para nosotros en la industria argentina, ¿qué pasa? Tenemos muchos procesos que son muy variables, que dependen mucho de la motivación del personal. Entonces también la robótica aplicada a nuestra industria nos permite estandarizar procesos, mejorar la calidad. Bien, pero el enfoque que yo quiero que hagamos es en la robótica y también en un poco en cómo nosotros nos imaginamos que va a ser la fábrica del futuro. Porque la verdad que la robótica en los últimos años viene cambiando un montón, y antes, ¿se acuerdan? Era el robot aislado en la celda, haciendo autos, soldando autos, pero estaba en una reja atrás, no interactuaba con el humano. Y un poco la visión de hoy es distinta y tiene más que ver con la diapositiva que vimos al principio. Bien, bueno, esto no me quiero poner muy teórica ni cansarlos, pero sí es importante que veamos como un pantallazo general de la clasificación de los robots, porque robots hay un montón, ¿bien? Robots de servicio, robots humanoides o los robots industriales. Y robots móviles que también están siendo muy aplicados en la industria, sobre todo en el área de logística, que son los robots con ruedas AMR o AGV que nos han escuchado.
También hay robots con patas, con drones, que vamos a ver algunos casos de uso para esto. ¿Qué de esta clasificación nos interesa más a nosotros? Un poco lo que está acá abajo, que son los robots industriales. Bien, yo no sé si han escuchado hablar, pero les voy a dar una introducción un poco a esto que es importante, que son los grados de libertad. Los grados de libertad de un robot, ¿por qué son importantes? Porque me determinan un poco la tarea que yo puedo hacer con ese robot, la aplicación. Por ejemplo, si tengo un robot de 3 grados de libertad, es un robot cartesiano, que me permite moverme en el eje X y Z. Esto puede ser un puente de grúa, una impresora 3D. En cambio, si ya tengo un robot de 6 grados de libertad industrial, que son el estándar conocido, y más ahora que vamos a ver un poquito que son los cobots, que ya interactúan más con el humano, esto, si hacemos una analogía con el brazo humano, serían las 6 articulaciones que nosotros tenemos para hacer distintas opciones de pick and place, de soldadura, de pintura, o lo que sea que ponemos en el extremo operativo. ¿Bien? Después hay tipos de robots conocidos también por su sistema de control o por su estructura mecánica. Bien, pero no vamos a entrar en detalle ahí. Bueno, acá un poquito de datos de la robótica en general. ¿En qué se está aplicando más la robótica? Si ven la tendencia, hasta hace algunos años, en la industria automotriz es lo que más se conocía, ¿bien? Y todos creo que tendrán en la imagen la cabeza de los robots naranjas soldando autos simultáneamente, como la más conocida. Pero bueno, ahora la verdad que la aplicación, afortunadamente para gente como yo, está siendo cross industry. O sea, cada vez hay más lugares donde yo puedo aplicar robots y como cada vez son más inteligentes y vamos a ver por qué, también esta ventana es cada vez más amplia, ¿bien? Como ven en metal y metalúrgica, en electrónica para el armado de distintos dispositivos, en plástico, en consumer goods. Y en donde está creciendo mucho, mucho, mucho es esta parte que les decía de los robots móviles o AMR o ABG. ¿Bien? ¿Para qué? Para el transporte y la logística, sobre todo en depósitos, o sí, en depósitos más que nada, o en cualquier industria para transporte y logística. ¿Bien? También hay una zona que lo podemos ver que es hospitalidad, o en realidad son los robots que habrán visto de transporte, tanto en restaurantes como en hospitales que llevan y traen cosas. Bueno, esa zona también está creciendo mucho, robots de limpieza, robots de agricultura y robots aplicados para distintas cosas de monitoreo y seguridad. Bien, bueno, un segundo que voy a tomar un poquito de agua, empezamos muy rápido. Bien, un poco no sé si lo han escuchado, pero si no lo han escuchado, les puedo asegurar que lo van a escuchar un montón, que es Physical AI. Bueno, ¿qué es Physical AI? O inteligencia artificial física, algo así sería la traducción. En realidad es como la intersección un poco de esto, de la robótica y la mecatrónica con la inteligencia artificial. Bien, es pasar del mundo de la inteligencia artificial, que al principio razonaba y quizás yo le daba un prompt y le tiraba una sugerencia, una respuesta, en vez de tirarme solo esa respuesta, tener la capacidad ya de mover una válvula o en este caso de mover un robot. ¿Por qué está revolucionando todo esto tanto el mundo de la robótica? Si nosotros miramos los componentes de la robótica a grandes rasgos y explicado así de forma general, ¿cuáles serían? Bueno, el robot tiene una parte súper importante que es la percepción. ¿Bien? ¿Qué le da esta capacidad de percepción a los robots? Los sensores internos y externos. ¿Bien? El robot está dotado de sensores internos que me dicen dónde está la articulación, dónde está el motor, y eso es lo que antes me permitía programarlo para ciertas tareas. Y sensores que también tengo externos que me dicen dónde está el robot en el layout de la celda, dónde está si está trabajando con una persona, dónde está si está interactuando con otros robots. Entonces, esto es lo que le da la percepción, los sensores. Bien, el robot con toda esa información que tiene, razona y determina cómo va a resolver algún problema, ¿bien? Que puede ser, bueno, tengo que llevar este objeto acá hasta acá, tengo que pintar esta parte, tengo que soldar esto otro, bueno, la tarea puede estar definida de distintas maneras, pero el robot razona y toma decisiones. Esta parte de razonar es la que estás cambiando. Luego, evidentemente, actúa, se mueve, hace la operación, supongamos que es una operación fácil de pick and place, que levanto un objeto de un lugar y lo dejo en otro lado, y esta interacción se genera permanentemente dentro del robot.
qué está cambiando y por qué este término de física ley y esta revolución? En la forma en que el robot razona. Bien, para verlo con ejemplos un poquito más prácticos, le voy a mostrar el siguiente cuadro. Bien, donde, por ejemplo, supongamos un ejemplo muy sencillo, ¿bien? Donde el objetivo es mantener la temperatura de un edificio. Entonces, yo tengo una variable, ¿bien? Para eso, ¿qué sensor necesito? Un termómetro, ¿bien? Para eso voy a tener un actuador, que generalmente va a ser un relé, un switch que enciende o apaga. Voy a ejecutar una acción según lo que estoy midiendo y mi set point. Voy a, en realidad, tener un motor. Ay, disculpe, la compu de Accenture. Ahí está. Eh, Perdón, me perdí. Motor de decisión. Bien, es la forma en que yo voy a crear ese razonamiento. En esta caso es muy sencillo porque son reglas if. Bueno, si la temperatura sube por encima de lo que yo quiero, se prende o apaga según lo que tenga que hacer. Bien. Y el ambiente donde interactúo es físico, bien, porque es el interior del edificio. Ven cómo el grado de complejidad ha ido aumentando en función de qué, de todo esto que estamos escuchando de los agentes de inteligencia artificial. Entonces, pasamos de una acción simple, que ya es física porque viene siendo un termostato, a poder manejar un vehículo autónomo o a manejar directamente un robot humanoide. Un robot humanoide, para que se den una idea, es un sistema electromecánico súper complejo con muchísimos grados de libertad, ¿bien? Con más de 30 grados de libertad, de esto que hablamos. ¿Qué me permite pasar de acá a acá? Bueno, todo lo que está avanzando los algoritmos de control mediante inteligencia artificial, mediante el lenguaje de modelos de ML y todo lo que ya venimos escuchando que está revolucionando. Básicamente, explicado y bajado a la tierra más en criollo, el robot antes aprendía de una forma bastante con reglas determinadas. Y ahora puede aprender de muchísimas formas. Aprende de sí mismo, aprende del ambiente y tiene más capacidades como si fuera cada vez más inteligente, ¿bien? Entonces, un poquito de esto, saliéndonos del robot aislado, haciendo una operación de soldadura, lo que yo quiero que también pensemos es un poco eh, toda esta revolución de la inteligencia artificial y de la robótica para tomar decisiones autónomas y crear en sí fábricas más inteligentes, ¿bien? Y resilientes. La palabra está muy de moda, pero básicamente, ¿a mí qué me dice esta palabra resiliente dentro de una fábrica, una planta? Que tiene la capacidad de recuperarse de errores, que tiene la capacidad de aprender, que no si tengo un error paro la máquina o paro la producción un mes. Entonces, hay toda unas mejoras tecnológicas con toda esta revolución que nos están permitiendo plantearnos ya en sí la fábrica de otra manera. Entonces, en la fábrica de otra manera, el robot también no se ve como una mejora de un proceso determinado, sino como una cosa, perdón, como algo no puntual, sino como algo global que yo pueda controlar y manejar también. Entonces, pueda tener tres ejes prioritarios donde optimizo la producción, asigno bien los recursos, tanto de capitales como humanos, y donde el mantenimiento ya no sea simplemente, bueno, se rompe algo la regla, sino también puedo tener información que me permite un mantenimiento preventivo y predictivo. Bien, acá en realidad hay un ejemplito de cómo podría usar también los Digital Twin, que no sé si han escuchado hablar, pero supongo que sí, seguro que sí. Es bueno, esto me permite simular el layout, cómo quiero poner el robot dentro de la celda y ir modificando la celda. ¿Qué es lo que intento hacer? Que si yo implemento un proceso nuevo de robótica, cuando coloco la celda también esté pensando no solo en ese piloto, sino en cómo lo voy a escalar, sino también si mañana tengo que hacer una actualización del sistema, sea sencillo, sea flexible, sea todo esto que estamos charlando. ¿Bien? Bien, los humanoides. Los humanoides, como les decía, están re de moda. Yo los vengo Yo les cuento una anécdota. Yo los odiaba cuando empecé a estudiar robótica hace un montón de años a los humanoides. ¿Por qué? Porque me parecían ciencia ficción, porque decía, bueno, hay muchísimas cosas que mejorar antes de hablar de humanoides y que los humanoides nos van a dominar. La verdad que hoy, sinceramente, creo que estamos en un punto de inflexión.
Yo siempre tenía una frase cuando charlábamos con los colegas y con gente del ambiente que decía, mira, el día que un humanoide se ate bien los cordones, charlamos, ¿bien? Bueno, ella casi se ata bien los cordones. Es capaz, los humanoides, es impresionante lo que están pudiendo hacer, lo rápido que están aprendiendo y la capacidad de resolver tareas. En realidad, si pensamos en aplicaciones en Argentina, bueno, yo creo que tenemos un montón que aprender y que avanzar con robots industriales, con otro tipo de robots en otras áreas. El humanoide sigue siendo un robot muy caro y sigue siendo un robot con un nivel de complejidad extrema, ¿bien? Entonces, no lo voy a poder poner a resolver una tarea sencilla que por ahí puedo resolver con un humano. La idea, eh, y un poco la idea que yo defiendo en mi tesis de graduación y en los trabajos, en los proyectos de investigación que hago, siempre es como, bueno, usemos al robot para que el robot es bueno y usemos al humano para que es bueno. Todo esto se está mezclando mucho y como les digo, los humanoides cada vez tienen más capacidades, pero bueno, yo creo que para ver humanoides en Argentina falta. ¿Dónde está avanzando más? ¿En qué países estaban más apurados con los avances de los humanoides? Curiosamente, los que tienen tasa de natalidad más baja, como Corea, como Japón. Bien. Y ya están haciendo pruebas pilotos de, no sé, humanoides policía, humanoides en aeropuertos. Bien. Pero porque realmente ahí tienen un serio problema de mano de obra. Bien. ¿Qué es lo que está cambiando? Un poco esto que venimos charlando. ¿Qué está cambiando? La forma que tiene el robot de percibir el mundo, la adaptabilidad, la autonomía, la capacidad de aprendizaje, eh, dónde lo puedo usar, el aprendizaje colectivo, el entendimiento del lenguaje natural, que es básicamente cómo funcionan los algoritmos de inteligencia artificial. Los robots hoy hablan nuestro lenguaje. Antes no, antes había que ser un programador con mucha experiencia, entender mucho el entorno. El robot, es como le decía, estaba programado de una manera para resolver determinadas tareas, ahora no necesariamente puede adaptarse bien, aprender de sus errores, compartirlo con, por ejemplo, otras flotas. Esto es algo que se está dando mucho en el manejo de flotas para robots móviles dentro de depósito y algunos otros ejemplos. Bien. Entonces, un poquito volviendo a esto, ¿qué entendemos nosotros y qué es lo que estamos viendo dentro del mundo de la consultoría, del mundo de la robótica industrial? Es un poquito, es como si tuviéramos una mirada más macro de qué fábrica del futuro es la que queremos llegar o cuál serían los objetivos. Bueno, esta fábrica tiene que ser visible, entonces los datos de la planta tienen que ser de calidad, en tiempo real. Tengo que tener esta capacidad de simular los cambios para poder probar estos escenarios distintos, para que después sea más fácil la implementación en vivo. Tiene que estar integrada, ¿bien? Integrada con que con todos los sistemas, con todo el hardware, con todo el software, tengo que tener una arquitectura integrada, no todo funcione de forma independiente. Tiene que ser flexible para tener capacidad de absorber cambios, ¿bien? De forma rápida. Y tiene que ser un poco de esto que hablamos de aprender de sí misma y ser resiliente, ¿bien? Entonces, para obtener esto, ¿qué deberíamos? Diseñar primero el proceso, simularlo, luego validarlo y luego operarlo. Esto sería como la cadena óptima, primero probar y después ejecutar, ¿bien? ¿Por qué? Porque en realidad, si yo me salto alguno de estos pasos, que es algo que suele pasar y con lo que yo me encuentro mucho, que por ahí la ansiedad de ser el empresario o de crear una empresa o una fábrica que tenga muchos robots y que sea la más actual y la más inteligente, me salto estos pasos y quiero ir al final sin hacer estas pruebas previas, sin hacer un buen diseño. ¿Y qué pasa? Quiero traer el robot, enchufarlo y que empiece a producir. No sirve de nada, porque generalmente tengo más problemas y lo que puede pasar es que se quede abandonado el robot en una celda aislada y yo diga, el robot no sirve para nada. Pero en realidad no hice todo este proceso, bien, diseñar, simular, validar y después poder ver los beneficios también de esta aplicación. Bueno, ¿cómo se construye un caso de valor que a mí me sume? Bueno, tengo que evaluar muchas variables, calcular bien los costos, asumir ciertos riesgos. La robótica no es una inversión que sea
barata, la verdad, no te voy a mentir. Para muchas empresas, pymes argentinas, no es un robot, no es un CAPEX que sea de muy fácil acceso, es una inversión. Hay que hacer este cálculo, sentarse, calcular el retorno al ingreso. En general, a mí esto no me gusta mucho decirlo porque depende del caso de uso, pero si lo buscan o lo ven por cualquier lado, van a ver que el retorno de la inversión, dependiendo de la operatoria, dependiendo del caso de uso, está entre 1 y 3 años, ¿bien? Eh, Depende de un montón de factores que se calculan cuando uno define el caso de uso, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Caro, Sí, está tan interesante que no te quiero interrumpir. sí, Pero decime, te no, voy a no, tener que decime. interrumpir porque me están preguntando, aunque yo quiera seguir prestando atención, tengo que hacer caso al público acá, que están preguntando algunas cosas incluso de que tenían que ver, digamos, con cuando mostraste el humanoide y ese tipo de cuestiones. Hay una pregunta que hace Julián, por ejemplo, que dice que ofrece algún beneficio significativo un robot humanoide comparado con brazos robóticos o maquinaria estacionaria. Y después preguntaron algo relativo a los precios, que eso me imagino que lo dirás vos que sos especialista, tiene que ver un poco con las funcionalidades también, ¿no? Exacto, exacto. Mira, los precios son súper variables. Después yo he preparado aquí un ejemplito de un caso de uso donde les puedo tirar algunos precios para que se hagan una idea, pero hay robots que parecen iguales, pero uno cuesta 40.000 y el otro cuesta $40.000 y el otro cuesta 4.000 y evidentemente funcionalmente no ofrecen las mismas características, bien, por eso también hay que no dejarse engañar en este aspecto. Y los humanoides frente a algún brazo industrial, si hay una tarea que vos quieras, que porque te generó un cuello de botella, que vos ves que es una tarea que vas a andar bien con un brazo industrial, no tiene para mí criterio de resolver esto ningún sentido por un humanoide. Ninguno. Si vos lo podés resolver con un robot de 6 grados de libertad, incluso hay una cosa que se llama la redundancia en los grados de libertad, ¿bien? Que es según la complejidad de mi tarea, yo voy agregando grados de libertad. El humanoide, como les dije, tiene muchísimos grados de libertad y la idea es que se mueva y nos reemplace en algunas actividades a nosotros. En las actividades que nos están reemplazando en pruebas piloto, como les dije, en estas ciudades, tienen que ver con, nada, por ejemplo, cargar una maleta y tirarla en una cinta, o sea, son donde vos necesitas variar mucho la altura, donde necesitas características que son parecidas a nosotros. Si vos me decís que vas a sacar cosas de una cinta transportadora y ponerlas en otro recipiente para llevarlas a otro lado, hoy vas a ver que hay pruebas. Hay pruebas, pero creo que estas pruebas tienen que ver con esto, con que, bueno, están como previendo y viendo que en algún momento va a faltar mano de obra para todo, no en sí con la tarea. ¿Me explico? Excelente, excelente, Caro. No te quiero interrumpir porque está muy bueno esto que estás diciendo, porque uno tiene como la idea, bueno, nada, compro el robot y lo pongo acá, y ahí empiezan los problemas, me parece, muchas veces. Entonces, te voy a dejar porque hay preguntas muy puntuales y quizás está bueno verlas al final y no interrumpirte ahora en la explicación que estás haciendo, que está fantástica. Bueno, perfecto. Después lo vemos. Yo la verdad Dale. que les digo, ¿dónde va a avanzar esto? Antes he pasado muchos puntos de mi carrera y antes te decía, no, los humanoides es una fantasía. Yo no sé si los humanoides se va a llegar a un punto de acá a 20 años donde el costo se va a abaratar tanto y va a venir alguien y te va a decir, pone un humanoide para hacer cualquier cosa. Hoy no estamos en ese punto, ni remotamente. Un humanoide tiene un precio muchísimo más caro que cualquier robot industrial de 6 grados de libertad, que en realidad los 6 grados de libertad tienen que ver con una cuestión matemática de que yo con 6 grados de libertad en el espacio 3D puedo resolver casi las mismas tareas que resuelvo con un brazo, o sea, y tengo maniobrabilidad. Bien, si ya es algo más suave, a lo mejor necesito un grado más, que son robots redundantes con 7 grados de libertad, para hacer alguna cosa más extraña en el espacio, ¿me entienden? Con el extremo operativo. Pero bueno, hoy, como estamos hoy, yo no recomendaría poner un humanoide, sería matar un cañón con un mosquito para una tarea que puedo resolver con un robot industrial de 6 grados de libertad. Bien, bueno, y retomando un poquito la presentación, yo quería ver dónde arrancamos en los casos de uso de la empresa argentina, ¿no? Hacer un poco más de foco de eso, también un poco teniendo en cuenta la audiencia que tenemos. Y siguen siendo los casos de uso de robots industriales, que son los que les digo, de 6 grados de libertad, para este tipo de tareas, de paletizado, picking and packing, en el final de línea, machine
Machine Tending, ¿qué es? Machine Tending es las máquinas de CNC, que ahora normalmente las sirve una persona, a lo mejor puedo poner un brazo para que saque y ponga las piezas que yo voy a trabajar dentro de la máquina de CNC. Soldadura es algo que se está usando mucho, está avanzando mucho gracias a los cobots, que son robots que pueden colaborar con un humano. Visión, inspección y calidad en general, bien. Y intralogística, como les dije, los vehículos de los robots móviles, bien. ¿Qué priorizar y qué evitar? Bueno, lo que les decía, ¿qué priorizar? Que resuelvan un punto de dolor importante, que sean mejor que el humano en esa tarea. El impacto en seguridad y calidad y eficiencia lo van a ver. ¿Qué evitar? Lo que yo les decía, pilotos aislados que no estén integrados con la arquitectura en sí toda la industria. Eh, y después sí es importante tener en cuenta el mantenimiento y la planificación. Esto, si quieren, lo vamos a ver un poquito más en detalle en el caso de uso que he preparado para ustedes. Bueno, ¿cuáles son los puntos de dolor? Hay miles, chicos. Les traje 6 para que podamos ver, pero hay un montón. Estos son ejemplos de casos reales, pero bueno, ¿en qué tarea voy a poner un robot? En estas que charlamos antes, que son las que más he visto yo en la práctica, en mi experiencia, para evitar cuellos de botella, para evitar tareas repetitivas, en algunas tareas que, por ejemplo, quieran monitoreo y seguridad constante, donde tengo tiempos muertos en los traslados, los robots de movimiento de material. Eh, bueno, si quiero evitar accidentes, tanto de riesgos laborales como pérdida de materiales, ¿bien? Y en todos estos puntos me sirven los robots. ¿Qué tipo de robots? Bueno, podemos, para estos problemas enunciados antes, hablar a lo mejor de estos 3 tipos de robots. Los primeros son robots móviles, ¿bien? Las siglas AMR y AGB en inglés son robots móviles, que son robots móviles más libres, por así decirlo, y AGB o RGB, que lo van a ver en inglés, son robots móviles también, pero están guiados por alguna forma. O siguen una línea magnética en el piso, o siguen una guía, bien, pero hay una diferencia entre los dos. Generalmente el fabricante o la gente que los quiere vender, los comerciales, usan los dos términos de forma indiscriminada, pero tienen características distintas. ¿Bien? ¿Por qué me sirven mucho este tipo de robots? Y bueno, porque me disminuyen los tiempos de traslado, son más seguros, ¿bien? No cargo tanto con tareas, al operario en tareas que por ahí las puedo resolver mejor con un robot. Lo que veo, lo que les digo ahí es muy normal ver las trapaletas destruidas y tener muchos accidentes y muchos tipos de problemas con el traslado de material dentro del mundo logístico. Bien, también estos robots, al ser controlados y puedo hacer un control de flota, si primero hago una escalada y después voy creciendo, me permite la trazabilidad de saber dónde está el material que estoy moviendo en todo momento. Para resolver los problemas que les decía, tanto de pérdida de activos como de seguridad en la gente, en las personas, los robots de monitoreo son muy atractivos para nosotros en Argentina porque tenemos muchas pérdidas en este sentido a veces, pérdidas significativas anuales. Entonces, bueno, ¿qué me permite esto? Ver qué está pasando, ya sea en el perímetro, en la planta, ¿bien? Con el material, con la gente, seguridad operativa, control de inventario pasivo, etcétera, etcétera. Y los cobots, que también están muy de moda, en realidad el término viene de cooperativos, son robots que me permiten hacer tareas de forma conjunta con el humano. Es decir, estoy trabajando a lo mejor sobre el mismo área de trabajo, sobre la misma pieza, pero el humano está haciendo cosas para las que tiene más habilidad que para el robot. Por ejemplo, un ejemplo puede ser el robot transporta, no sé, un neumático mientras el humano hace como un chequeo muy por encima, un control de calidad que también se está haciendo por visión, pero bueno, es algo que se está usando mucho. En soldadura también, ¿bien? El humano por ahí de forma cooperativa le enseña a soldar el robot, después lo supervisa y bueno, una infinidad de tareas. La verdad que las aplicaciones son cada vez más las que se puedan imaginar. Bueno, vamos el tiempo, vamos bien. El caso de uso antes de pasar al caso de uso, este esquemita es un diagrama de flujo que yo lo utilizo mucho, que es como a mí me gusta pensar cuando uno va a definir un problema en una, en una planta, en una fábrica, en una empresa. Bien, la primera pregunta que hay que hacerse es esta: ¿estoy listo para automatizar? Hay que tomarse un tiempo y hacer un diagnóstico, porque a veces duele y cuesta comunicarlo y hay que ser muy
cuidadoso con esto. No estoy listo para automatizar. ¿Bien? A veces tengo que mejorar mis procesos, mi operatoria y simplemente ordenar un poco y, y ahí después puedo pasar este paso de definir el caso de uso y qué quiero automatizar y por qué. ¿Bien? ¿En qué quiero automatizar y por qué? También haciéndome estas preguntas yo puedo descubrir que a lo mejor no necesito un robot, que a lo mejor necesita, no sé, una cámara por visión, a lo mejor automatizar un proceso de seguridad, no necesariamente en sí un robot. Pero esto se hace junto con el diagnóstico, se define el caso de uso. Después, ¿necesito el robot? Sí. Bueno, entonces, según el caso de uso, bien, en qué quiero automatizar y por qué, yo voy a buscar los requerimientos que satisfagan esas características, ¿bien? Entonces, ¿de qué tipo? Esas características del robot que estoy buscando tienen que machar con estos requerimientos. Entonces, después puedo, una vez que hice todo este macheo, todos estos pasos previos, puedo pasar recién al análisis de mercado de proveedores, a mi prueba piloto, a mi puesta a punto y a mi escalado. Em, entonces ahí les cuento y a modo, les comento un poco cuál es la realidad, ¿no? Porque esa es la teoría que siempre es hermosa. La realidad es, ¿estoy listo para automatizar? Sí, claro, por favor, vení ya, ponme 200 robots que me solucionen todos los problemas. Y vas a la planta, a la fábrica, a la industria y te encontrás esto. ¿Bien? Obviamente esto está hecho con IA, está exagerado, eh, pero bueno, en el medio del caos, si yo meto un robot, lo que hago es automatizar el caos, lo que no es buena idea, porque ni siquiera voy a ver los beneficios de meter un robot en este caos. Entonces, por eso es importante un poco el seguimiento de todas estas etapas. Y ahora sí, si quieren pasamos al ejemplo, que es un ejemplo de seguridad y robótica, una aplicación que se está dando muchísimo en muchísimas industrias, pero bueno, es un punto de dolor grande, sobre todo para nosotros, ¿bien? En Argentina, donde el porcentaje de las pérdidas, ¿bien? Son grandes, este valor es más que nada pensado para almacenes en consumer goods, pero es algo que se da mucho. Entonces, se usan este tipo de robots, que no sé si los conocen, pero son los perros robots más conocidos como perros robots, eh, que, como ven en el ejemplo de la izquierda acá y de la derecha, aparentemente son iguales estos robots, pero es este el ejemplo donde yo les decía que hay una diferencia de por lo menos 40.000 sí, o más, dólares dependiendo de las características. Porque el de la izquierda, por ejemplo, tiene una cámara térmica para detectar puntos calientes, y el de la derecha es, acá le agradezco a Franco, nuestro modelo de la huella, porque es una de las demos que implementamos ahora. Como ven ahí, el robot en ambos casos está haciendo un monitoreo para detectar si el operario tiene las EPP colocadas o no. ¿Bien? Y en el caso de que no las tenga, como en el caso de la derecha, que tiene el chaleco ahí en la cintura, bueno, disparar una alarma al sistema de control y en el caso de esto también levantar la pata. ¿Bien? Estos robots, como les decía, son muy distintos y por eso es muy importante estas dos etapas que marqué antes en el diagrama de flujo, eh, detenerse y hacer el diagnóstico, hacer el análisis y ver qué características tiene. Eso es definir el caso de uso. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿qué quiero que haga? El robot quiero que haga rondas por el perímetro, supongamos, y que realice una inspección visual. Si hay un alambrado contado, si hay una puerta abierta que tiene que estar cerrada, bien, cosas básicas a lo mejor. No quiero que haga cosas muy complicadas. El turno o la ronda debe completa dura 8 horas, bien. Es importante también porque voy a tener que revisar la autonomía del robot. Quiero que una vez que detecte algo raro, bueno, también se pueda comunicar mediante una API y enviar una alerta al celular y se integre con mi sistema de seguridad e higiene y me diga, che, hay algo raro o a lo mejor hay un operario fuera del lugar o está pasando otra cosa también. Si quiero también un análisis térmico para evitar incendios, bueno, son todas cosas sensores que yo voy a tener que ir agregando que también voy a tener que tener en cuenta a la hora de armar el presupuesto. Esto es definir el caso de uso. Bien, para este caso de uso, ¿qué necesito? Bueno, necesito un robot que tenga cámara, primero, que tenga ojos para poder ver, con capacidad de detección de objetos y de personas, si tiene ahí incorporada mejor. La batería de este robot, por lo menos, lo ideal sería que me dure la ronda completa, entre 6 y 8 horas, ¿bien? Que tenga capacidad de autocargarse también, que no se quede en el medio, sino que vuelva a su estación de carga.
el sistema de comunicaciones, la arquitectura abierta para que me pueda comunicar, y bueno, la cámara térmica si quiero detectar incendios. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué quiero hacer esto? También tengo que tener en claro qué me va a evitar o qué beneficios me va a traer para después no que pase esto, implemento todo y digo, no sirve para nada. No, bueno, porque yo quiero hacer mantenimiento predictivo, preventivo de mis instalaciones, porque quiero reducir los riesgos, los activos y en el personal, y porque quiero mejorar mi eficiencia operativa en general. Bien, en función de todo esto, sí yo puedo hacer un cálculo de ROI aproximado, analizar cada uno de los proveedores, analizar precio, analizar garantía, analizar soporte y servicio por venta. Son todas cosas súper importantes que por ahí en el momento de la compra no se tienen en cuenta. Entonces, hice todo este análisis. Bien. Em, ¿Y qué pasó? Digo, bueno, ya sé que sí, quiero este robot, con este caso de uso, con estas características, con este requerimiento. Y digo, listo, ya sé qué robot comprar para seguridad y para que nadie entre y me roben y me pasen cosas feas que quiero evitar. Entonces, ¿qué robot elijo? Y elijo este. Ah, bueno, esto también es una broma, obviamente, que no voy a elegir este. Este es un robot teleoperado, si ven, tiene una persona adentro. Se llama Titán, y es el mismo fabricante que el robot gris de la derecha que teníamos antes. Es este fabricante. El que está ahí, el gris de la derecha, es Unitree, que es un fabricante chino. Bueno, es el mismo fabricante que está haciendo este de pruebas pilotos. Se llama Titán y cuesta alrededor, no sé, entre 500.000 y 700.000, porque vi precios hay mucha diferencia, pero bueno, digamos que es mucho más caro que cualquiera de los otros. Pero el tema es que si yo hice bien ese análisis y pensé todo bien eso, por ahí aparece otra alternativa que no se me había ocurrido. Y es este robot. Y este robot, ¿por qué? Porque en realidad si yo me voy a mover en un terreno plano, bien, que no tengo escalones, que no tengo rampas, que no necesito un robot con patas. ¿Qué pasa? Lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablo de robots en monitoreo son robots con patas. ¿Y por qué pasa eso? Porque la verdad que la aplicación que más se extendió, y a nosotros queríamos demostrar eso en la UIA, nosotros lo compramos con pata a propósito, pero porque nosotros, los clientes potenciales que queremos mostrarles, también es muy importante gas y petróleo, digamos. En gas y petróleo, las instalaciones sí son subidas, bajadas, escaleras, pisos de hierro, sí hay un terreno que justifica las patas, ¿bien? Pero en el caso que nosotros definimos, donde yo quiero una inspección a lo mejor de un depósito, donde el piso es plano, bueno, este robot me ofrece una solución bastante buena, donde yo puedo hacer rondas perimetrales, puedo grabar videos, puedo detectar intrusos, también tiene un micrófono, bien, puedo hacer una inspección visual, una térmica, de gases también, obviamente todos estos son sensores que yo debería ir planteándome pagar. Eh, Les digo porque los sensores de gases son muy caros, suelen ser muy caros. Pero bueno, puedo hacer varias cosas con este robot. Incluso este robot ofrece un modelo de comercialización que se llama RAS, que es Robot as a Service, donde te alquilan el robot de alguna manera para que vos lo pruebes unos meses en tu prueba piloto. Y eso también es muy bueno para nosotros en el área de la robótica. Entonces, hay que tener en cuenta, por decirlo de una forma más coloquial, como el combo completo, ¿bien? Entonces, un poquito, cuando hacíamos este análisis en el diagrama de flujo, ¿de qué tipo el robot? Bueno, lo que pasa, a veces lo que me encuentro, que por ahí te llaman una vez que compraron el robot, quieren hacer lo que querían en el caso de uso que no se pensó y se compró algo que ya no sirve, ¿bien? Entonces, por ejemplo, compré un cuadrúpedo donde la batería dura 4 horas, donde ni siquiera puedo mandarlo a que navegue de forma autónoma sobre el perímetro, sino que lo tengo que teleoperar, donde no tengo soporte local ni puedo abrir la arquitectura, el manual está en chino y el soporte es en China y me contesta una persona a los 2 días. ¿Bien? Entonces, todo esto es importante, si tengo garantía local, si lo puedo integrar para después escalarlo. Porque la idea, un poco pensando, volviendo al tema de la fábrica del futuro, pues probablemente para cubrir, no sé, depósitos grandes o alguna fábrica grande que yo quiera cuidar el perímetro, probablemente con uno no me alcance. Entonces yo hago una prueba piloto en un área reducida y después voy escalando, ¿bien? Entonces yo tengo que tener ya esa mentalidad de crecimiento que me genere también esta flexibilidad para escalar,
sacar, poner y poder pensar un poquito. Para eso necesito pensar en todas estas etapas. Bien, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí o sigo, Lau. Hay algunas, muchas preguntas. Chicos, den contexto cuando hacen la pregunta, así Carolina puede responder con más precisión también. Hay algunas que son interesantes, hay muchas que tienen que ver con el ROI, que lo estuviste explicando un poco cómo se calcula y ese tipo de cuestiones. Hay algunas que tienen que ver con la integración de, digamos, diferentes tecnologías, por ejemplo, el PLC o diferentes flujos de información al robot, que quizás, no sé si es el momento, lo querés dejar para el final. Y hay una puntual, por ejemplo, que está haciendo Andrés Bravo, que dice, se mencionó el caso de uso de fin de línea, llevando esto a un escenario de frío extremo, con una cámara a -20 grados centígrados, con cajas pesadas. ¿Realmente vale la pena el esfuerzo de meter robótica ahí adentro? Me encantaría saber cómo se realiza la viabilidad de estos tipos de procesos tan hostiles, y qué variable miran para decir acá se justifica un robot o acá no. Te simplifico, es media, digamos, es muy puntual, pero quizás le podemos dar No, una no, mano. está buena y como caso y ejemplo está buenísimo. Yo te cuento, tuve justo la suerte de trabajar en ultra low temperature, que son -80 grados, en el tema de las vacunas y el COVID, y te puedo asegurar que sí se justifica. Evidentemente, ¿de qué depende esto? Depende de un montón de cosas. El análisis de ROI a mí no me gusta porque es muy frío y son solo números, ¿no? Que no los puedes crear en un número, ¿bien? Hay beneficios que te los dice por esto, que es lo que te dice, mira, la calidad del producto de lo que tengo ahora, cómo me bajó la tasa de fallos, cómo me bajaron los accidentes, cómo evité estos cuellos de botella. Entonces, vos siempre haces los cálculos sobreestimados y es preciso, y hay en caso de uso donde es más fácil, por ejemplo, en una operatoria de robots móviles, como dice esta persona, no me acuerdo el número, ¿no? En la pregunta que hizo, bueno, el, el, en esa operatoria es fácil, fácil, entre comillas, tomando con pinzas, pero si yo voy a hacer, por ejemplo, el despliegue de una flota en un depósito, ¿bien? Bueno, va a depender, mi depósito puede estar sobreutilizado, subutilizado, muchos turnos, con pocos turnos, entonces el retorno de la inversión también se va a dar en función de eso, ¿bien? Si yo lo estoy utilizando bien a su nivel, a su capacidad, con sus tiempos, todo en un grado óptimo, bueno, cuando yo optimice ese caso, el retorno de mi inversión va a ser mucho más rápido que en el caso de que no tenga un depósito donde tiene espacio desperdiciado, un solo turno, ¿bien? A veces es raro porque parece lo contrario a lo que te dice la lógica, pero es lo que pasa. Y en el caso de condiciones más hostiles, eh, por ahí demoras más en retornar esa inversión, pero finalmente siempre se logra en los números y en la experiencia del usuario siempre se logra números positivos, ¿bien? Por ahí se demora más, por ahí no es en un año, es en tres, ¿bien? Pero, y las condiciones hostiles hay formas de manejarlas, ¿bien? Como te digo, en, en temperaturas súper bajas de donde se almacenaban, perdón, las vacunas del COVID, se hizo una propuesta, ¿bien? Para una empresa de farma muy conocida y se implementó y los resultados fueron buenísimos, fueron buenísimos. Y sí que había muchas dudas porque mientras más duras las condiciones, por ahí es más alta la inversión, pero bueno, hay que hacer ese análisis y de requisito de calidad y características del robot. Perfecto, Bueno, Caro, si querés sigamos y después atacamos las preguntas al final, ¿te parece? perfecto. Bueno, bueno, en realidad acá les quería hablar un poquito de los ejemplos que hicimos en la UIA se hizo todo un proceso de remodelación de algunas demos, y en ese proceso trabajamos mucho con los chicos de ahí. La verdad que bueno, fue una experiencia para mí genial en todos los sentidos porque pudimos implementar.
Eh, Algunas demos como el que está el robot de la derecha, es un robot colaborativo de 6 grados de libertad, en su extremo tiene un gripper, ¿bien? En el caso del robot de la derecha, hicimos algunas cositas con visión. Si ven en la muñeca, el robot tiene una cámara integrada, donde puede hacer segmentación por colores, por código de barra y por formas también. Y en el lado izquierdo de la pantalla ven que es un robot móvil eh, tiene autonomía, que puede evitar obstáculos dinámicos. Es más, a ver si todo funciona bien, mientras les voy explicando acá en un video, para el audio. En realidad, bueno, no sé si alguno ha tenido posibilidad de ir a la UIA, si no se lo recomiendo, la verdad que hay muy lindo lugar, la gente no puede ser más amable y hay varias demos que hemos creado ahí con la gente de la UIA y Accenture, donde se ven aplicaciones reales e industriales. En este caso, el robot lo que está haciendo es como tomando de una celda piloto que hay, sería el final de línea, y llevando esos cubitos de madera que ven para que interactúen, perdón, y hagan algunas tareas con el bracito, con el codo. Ahí ven cómo el robot tiene trazada una ruta, pero también tiene la capacidad de, en el caso de evitar obstáculos dinámicos, como puede ser una persona, ahí está haciendo la aproximación y se estaciona para que el cobot saque en este caso el producto que viene de la otra línea. Y no me acuerdo exactamente, esta aplicación es, simplemente los toma. Bien, ven que ahí hay tres opciones. Bueno, según la opción que elegimos, es si lo segmenta por forma, por color. Ahí lo que está haciendo es, si ven, se aproxima y hace como un flash. Bueno, ahí ya homogeneiza toda la imagen y hace una detección por forma de la imagen. El robot se aproxima al objeto y después los va dejando ahí y va formando también como una pirámide. En realidad ahí el robot está mucho más lento de lo que puede, de su velocidad final. Sé que algunos me van a decir, pero ¿por qué está tan lento? Y está lento por seguridad, ¿bien? Porque la UIA es un lugar con público. Se puede acelerar mucho más, la industria se acelera. Y esos robots, el beneficio que tienen es que tienen realmente, no todos, hay que ver las especificaciones de cada fabricante, pero este sí tiene sensores en casi todo el brazo, entonces si hay alguna colisión, paran. Son seguros para trabajar de forma colaborativa. Pero bueno, nosotros quisimos extremar las medidas de seguridad y no arriesgar un poco. Bien. Este Bueno, robot, gracias Carolina. Perdón que te interrumpa y te agradezco sí, también por mostrar el Centro X. Es de donde estamos transmitiendo este seminario y todos los seminarios. Así que los que quieran venir a conocer el Centro X y todo esto que lo hizo Carolina directamente, están invitados ahí en el chat. Le dejamos el mail para que puedan escribir y lo vienen a visitar porque esto es totalmente gratuito. Así que gracias Carolina por mencionarlo, ¿eh? sí, sí. Ahí, si ven, lo que hacemos es mandarlo a su estación de carga, el robot. Bien. Cuando finaliza la tarea, bueno, hacemos el envío a la estación de carga. Estos dos robots son robots industriales, bien, que como les digo, depende en el caso del cobot, si yo cambio el extremo operativo, también puedo cambiar la tarea que estoy realizando. Y, y bueno, yo también les recomiendo altamente que vayan a visitarlos al centro. Ahí la aproximación al cargador la hicimos extremadamente despacio, básicamente porque no queremos romper nada. Se puede hacer, todas las velocidades se pueden aumentar. Están trabajando por debajo de la media. Bueno, bueno, ¿cuáles son los desafíos? Hablando un poco de esto y me preguntaban ahí un poco por la integración. La integración hay que verlo en cada uno de los detalles, es compleja. Realmente es como el talón de Aquiles, les diría, no solo de las empresas argentinas, sino es un problema global. ¿Qué pasa? Que todo esto surge y cada uno tiene su sistema, su software. Entonces también
es muy importante evaluar y tener la mirada, bueno, ¿a dónde quiero ir yo con esto? ¿Bien? Si quiero solucionar un problema puntual de acá a 3 meses o estoy imaginándome una solución de acá a 3 años. Y para esto, para mí hay tres puntos claves que son los datos, ¿bien? El conocimiento de los datos, la ciberseguridad que tuvieron, creo que un encuentro lo van a tener, no recuerdo bien, pero es un tema clave, y la mano de obra calificada. Entonces, para estas cosas hay que prepararse también un poco para lo que viene, ¿bien? Eh, un poquito es por dónde, un poco esta discusión siempre se da, ¿no? El retorno de la inversión, qué es lo que voy a pagar? Bien, hay que ir por fases, ese es mi consejo, ¿bien? Hacer una simulación siempre que se pueda es interesante e importante, tengo mucho eh, menos margen de error que si intento implementar de una en el mundo real. Ir por una integración mínima y probar, ¿bien? Intentar buscar arquitectura abierta que me permita interconectar todo lo que ya tengo de hardware y de software, no siempre eso es fácil. La resistencia al cambio es algo que pasa siempre y es algo que sigue pasando. Cada vez que yo quiero meter un robot en una línea, en un depósito, donde sea, hay que formar a la gente, hay que prepararla, son cosas que asustan mucho y la resistencia al cambio con los robots es algo que es un tema y que cada vez se trata, se le da más bolilla en definitiva para hablar más en criollo y creo que es importante, ¿bien? Porque mientras esa transición se haga de forma más suave, son mejores los resultados. Involucrar al personal en esto. Y bueno, y diseñar un estándar de lo que les decía, definir el caso de uso e intentar bien, como definir bien estas cosas y pensarlas desde el diagnóstico hasta la fase final. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Es como un cambio paulatino. ¿Qué pasa? Generalmente se quiere como correr y en vez de, primero hay que gatear, caminar y después puedo correr. Básicamente es un ejemplo bastante pavo, pero eh, sirve como para verlo, para implementar estas soluciones robóticas y para también pensar un poquito más en lo que les decía, cómo queremos que sea mi fábrica, cómo queremos que sea mi instalación, no solo el robot en sí. Los beneficios de la robótica están recontra probados, pueden encontrar 1000 artículos por todos lados. Estos valores que están ahí son aproximados, no los tomen absolutos ni para nada, dependen del caso de uso, dependen de la industria, dependen de la aplicación, pero básicamente son muchos, mejora la visibilidad y disponibilidad de todo, bien, aumenta la productividad del rendimiento y la calidad también de lo que yo obtengo, la reducción de los costes por unidad operativa, dependiendo, bueno, en este caso es para un ejemplo de depósito, pero también para otros ejemplos se aplica. Y hay muchísimo beneficio en general de la robótica aplicada, bien estudiada, bien hecho un diagnóstico, sin saltarse etapas. Bien, ¿cuál era mi- un poco mi reflexión final y así dejamos un espacio de unos minutos para las preguntas? Es, es un poco esto, ver que la robótica generalmente crea valor. Yo llevo, como les decía, terminé la carrera, hice el doctorado, pues estoy en este mundo hace mucho tiempo y son pocos los casos eh, donde se arrepienten de la inversión, donde se arrepienten de intentar avanzar con la tecnología. Y los casos en donde eso pasa es porque es como un poco, esta frase la leí y me gustó mucho, que es no es automatizar el caos, ¿no? Y que la automatización es una carrera de fondo en un sprint, es algo para lo que si yo quiero correr una maratón, tengo que estar en estado, ¿no? Un poco la misma analogía. Ahora, lo que analizamos al principio, y sin olvidarnos un poco de todo esto, cómo se está moviendo este mundo de la física de AI y la forma que aprenden los robots, la forma lo que les decía un poco en el ejemplo de los humanoides, realmente no sé qué va a pasar de acá a 10 años, porque también hay una cuestión que está pasando mucho con el mercado chino. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, porque yo creo que se le va a poner hasta medio salvaje el tema del mercado. Eh, bueno, ver qué es lo que de verdad sirve, qué es la calidad que tiene para mi estándar de nada, de calidad, de seguridad, de lo que yo quiero implementar. No comprar lo primero que me ofrezcan, asesorarse eh, y entender bien un poco este mundo, ¿bien?
La robótica no es plug and play, se los digo ya, no, no es. Y el que te lo venda como plug and play, yo dudaría, me permitiría dudar. Bien, como ven, hay que hacer cada vez un análisis más detallado de todo, de lo que quiero, de lo que tengo, de la visión a futuro y todas estas cosas. Así que, bueno, eso es todo por mi parte y los escucho. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Ah, muchas gracias a la guía por el espacio y siempre muy contenta de colaborar con ustedes. Hola, Caro, no, un placer escucharte. La verdad que hubo muchísimas preguntas, algunas súper específicas, así que voy a tratar un poco de redondear, digamos, las que más se repitieron. Como te dije, hubo muchas preguntas sobre el ROI. Me parece que ahí dejaste claro que es algo que hay que ver muy caso a caso. Hay algunas preguntas también sobre minería, bastantes. Ahí les dijimos que después les pasamos más información porque el se especializa en este tipo de cuestiones. Em, Quizás vamos a ir a una pregunta que me pareció interesante, es si hay un vehículo que, por ejemplo, no es autónomo, si se puede hacer autónomo mediante algún tipo no sé, de procedimiento, no sé, de incorporarle Sí, algún acto. Sí, decime. hay casos, sobre todo en esto que te decía para logística, tras paletas o que hay formas de automatizar una traspaleta que está conducida por un humano, sí, hay formas. ¿La recomendaría o no? Lo mismo, hay que hacer un estudio detallado de para qué, dónde la vas a aplicar. Hay empresas que están haciendo eso, que es convertir vehículo que está manejado por en autónomo, y también hay fábricas que lo que hacen es te los dejan de las dos formas, o sea, que se pueda manejar solo y que en ciertos momentos, si hace falta la condición de un operario, se pueda subir y manejar. Sí, sí se puede. Perfecto. Muchísima gente diciendo que fue espectacular la exposición, te lo quería decir porque hay que decirlo cuando sucede, así que adhiero a esos comentarios. Hay otra persona, Matías, por ejemplo, pregunta por robot de desplazamiento, digamos, si, digamos, hay varios tipos, él necesita desplazar pallets puntualmente, Sí, sí. eso es algo que se está usando muchísimo y es a lo que me refería con robots móviles de desplazamiento de material en logística. Vas a encontrar un montón de proveedores. eh, Y también depende, ¿viste? También vos podés tener almacenaje en metro cuadrado o en metros cúbicos si tenés para arriba, si creces en rack, bueno, ya necesitas ver un triloader que a lo mejor también tenga la capacidad de levantarte un pallet en altura. Y sí, sí, hay muchísimo. Hay muchísimos fabricantes yanquis de Estados Unidos, de Europa y chinos, como te digo, están saliendo un montón. Así que de eso es de lo que más vas a encontrar. Perfecto. Acá, por ejemplo, Aimé pregunta, ¿cuál o cuáles son los lenguajes más utilizados para programar los robots? Es de la industria automotriz. No sé si es muy genérica la pregunta o le puedes dar alguna Mira, idea. no, le puedo dar una idea. En la industria automotriz hay tres fabricantes clave, que son KUKA, que es el robot naranja que vimos toda la vida, ABB y Fanuc. Cada una de esas empresas tenía su lenguaje, no me acuerdo de memoria, son sus nombres, ABB creo que es Rapid, KUKA no me acuerdo, y Fanuc también tienen sus propios lenguajes de programación. Hay cosas que son pseudocódigos, que son más a alto nivel para que un técnico los pueda programar. ¿Qué pasa? Eso te digo ya que está variando un montón, está variando un montón, porque ahora todos los robots, casi todos van a tener la capacidad de aprender de instrucciones por voz, de instrucciones por video, de un lenguaje mucho más próximo a nosotros. Cuando nosotros en ingeniería decimos subir de nivel o alto el nivel, es eso, es que estás cada vez más lejos de los ceros uno, cada vez más lejos de tener que codear algo, ¿bien? Y eso tiene que ver un poco con toda esta revolución de la IA que estamos hablando. Pero sí, hay muchos que Bien. tienen el lenguaje abierto. Python, por ejemplo, UR es un robot que se puede programar con Python. eh, y los que te digo, que son marcas muy conocidas, tienen su propio lenguaje de programación. Excelente. Te hago dos preguntas más, porque hay un montón de preguntas que son quizás Ujú. puntuales, te las puedo pasar después, pero están, la verdad que están participando un montón. Sebastián pregunta, ¿hoy en día siguen siendo factibles los vehículos tipo AGV o hay alguna tecnología que los reemplace? Es para mover carros de bajo peso, aproximadamente 20 kilogramos. No, los AGV, como te decía, a diferencia de los AMR, se mueven guiados por algo, por cintas magnéticas, por una vía.
y no son uno necesariamente reemplazables. ¿Qué pasa? Se usan más los AMR porque los AMR te dejan moverte con autonomía por rutas libres, ¿bien? Y corregir. Los otros, por ejemplo, si vas por una ruta fija, por una guía, y encuentras un obstáculo, se paran hasta que vos le digas qué hacer, ¿bien? Porque la guía no está trazada para evitar. Pero hay, no sé, hay ejemplos, si buscabas ejemplos, por ejemplo, en YouTube, hay o se me ocurre otro, hay los tipos shuttle, no sé si han escuchado hablar, es para cuando vos almacenás, si sos una e-commerce, por ejemplo, y organizás como en grillas tus cajas o tus productos, mandás el shuttle se mueve por una vía, es como si se moviera por una vía 3D, por una grilla. Y ese robot en realidad es una GB. Bien. Son como aplicaciones distintas. Excelente. Te hago un ping-pong rapidito. ¿Qué empresas están construyendo robots de níquel o antioxidables? Es para la industria alimenticia. Y Lau, ¿Te frizaste? ¿Te lo repito? sí, por favor, si lo podés repetir. Sí. ¿Qué empresas están construyendo robots de níquel o inoxidables para la industria alimenticia? Mira, para la industria alimenticia lo que yo sé que se hace es que muchos robots industriales, como el UR es uno que se usa mucho, no necesariamente es la construcción de esos materiales, no, lo desconozco, por ahí tendría que buscarlo, pero sí hay robots que lo que hacen es incrementar su IP, que son evitar filtraciones de líquido y estas cosas, o si no, también hay algo que parece re bobo, pero también se hace en condiciones de que es forrarlos de plástico o de líquidos, de materiales impermeables. Lo mismo con la pregunta del frío que me hicieron. A veces se aíslan los robots. Es como si le pusieras un saquito para permitirle que la electrónica siga funcionando en las condiciones que tiene que funcionar. Bueno, Caro, no, mira, hay 44 mensajes todavía y la mayoría son felicitaciones y agradecimientos, así que me parece que te vamos a volver a molestar. Sí, sí, nos das el gusto. Yo por respeto a la gente, que es una horita siempre que lo sacamos de la oficina o de la planta, vamos a cortar acá, pero tenemos un montón de preguntas, seguramente después sigamos contestando las consultas que Dale, hicieron y nuevamente te agradezco un montón, Caro, es una persona súper generosa, excelente profesional. Fue la que armó acá toda la parte de robótica en el Centro X, así que los invitamos a venir y a conocer no el granito, el baldazo de arena que le tiró a este lugar. Y bueno, la tenemos lejos, estás en Mendoza, ¿no, en Caro? Mendoza. Estoy en Pero Mendoza, bueno. pero si hace falta ir a Buenos Aires a visitarlo, saben que encantada. Así Pero que va a ser un placer invitarte. Así que les agradecemos a todos, gracias a vos, Caro, particularmente. Bueno, este es el último seminario. Con este gran seminario cerramos el ciclo de la parte de eficiencia y tecnología. Después se vienen 3 seminarios de inteligencia artificial. Vamos a hablar, que el próximo que viene es de Accenture también. Vamos a hablar, digamos, con una intro ahí. Después Titela va a dar uno sobre el uso y manejo de datos. Y terminamos con uno en casos concretos que va a dar la Ceci de la Cámara del Software bueno, esas cuestiones. Así que los esperamos el miércoles que viene. Gracias a todos por conectarse y seguimos en contacto. Gracias, Caro, otra vez. gracias a ustedes, chao, chao.